Muy inteligente. Bueno, entonces para que por acá me les quede grabado, ya está muy súper grabadito, entonces les estaba contando a todos los compañeros porque se me había olvidado grabar, entonces para los que lo estén viendo, es que el seguimiento de las actividades, que el correspondiente a la primera semana ya fue cerrado, se cerró el 15 de octubre, yo lo cerré el 15 de octubre, la actividad de la semana 5 porque solamente vamos dos actividades hasta este momento, dos tareas. Voy a cerrarla este fin de semana, es decir, mañana, posiblemente mañana o el lunes, dependiendo de cómo me vayan puesto de votaciones. Y que bueno, para esta semana también van a tener una tarea que corresponde a la semana 8. La tarea se llama El diario de las emociones y se las voy a contar ahorita un poco. Vamos a trabajar entonces esta temática, voy a dejárselas habilitada 15 días, pero les quiero mostrar cómo vamos hasta el momento y es que pues del grupo 4 personas me subieron el trabajo. De estos 4 por aquí hay algunos que me están faltando. Bueno, Lisbeth Laura ya lo subió, Carolina Daniel también. Por acá digamos que hay algunos que todavía me faltan de los que ingresan habitualmente pues a las clases y de las personas que estén viendo las clases asíncronas, pues es importante también que empecemos a subirlas. Em, el ITM y el Pascual Bravo nos están verificando, nos están haciendo seguimiento tanto en plataforma y por eso es que también estoy cerrando links como de cursos y demás para entonces que lo tengamos muy presente y muy pendiente. Por acá se los voy a mostrar y la idea es que voy a ir contándoles semana a semana cómo vamos. Si tienen alguna duda, muchachos, si en algún momento subieron un trabajo y no les quedó o no se ven por acá en este cuadrito, que por favor ustedes me digan, que por favor ustedes me digan, me cuenten, porque para tratar de disminuir errores. Yo digamos que soy psicorrígida en algunos aspectos, tengo un trastorno obsesivo compulsivo, mentiras, no alcanza a ser trastorno todavía, por ahí sí hay un rasgo clínico en organización. Entonces, en control, en seguimiento y control, a mí me gusta, sería una ingeniera de procesos muy rigurosa. Entonces, digamos que por acá están. Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguno tiene em, que de pronto lo haya subido? ¿Dudas? Por acá estoy atenta para... No, ninguno. Bueno, No, profe, listo. yo sí falto por subirlo, pero no lo tengo terminado completo. Profe, yo sí tengo, el que pusiste hace 15 días, ¿dónde está? Qué pena, ¿en qué parte está? En C virtual y corresponde a la temática de la semana 5. Ah, bueno. Listo, ustedes me los encuentran ahí. La actividad del día de hoy también ya está habilitada para el cargue. Digamos que yo la habilito un día antes de la clase para que ustedes tienen acceso a la plataforma y tienen acceso a conocer las propuestas de actividades asíncronas que hay. Listo. En la plataforma C virtual tienen acceso y pueden conocer cuál es la propuesta de tareas que hay. Incluso las pueden ir desarrollando con tiempo, pero ¿cuál es la característica que tengo? Y es que yo habilito el link en la semana que vamos a estar, ¿cierto? Para que coincida más o menos el link de carga, para que coincida con qué es lo que estamos desarrollando. Y los voy deshabilitando también en la medida que voy calificando. Entonces yo ingreso, califico y deshabilito links para que nuevamente en la última semana, por eso les recomiendo que sean así juiciosos, puedan acceder a la información. Listo, por aquí se los voy a dejar y voy a poner esto, lo voy a minimizar para que tomemos entonces la asistencia del día de hoy. Hoy somos bien poquitos, entonces por aquí tengo que Anderson no está. Ay, no sé qué hice, que eliminé, pero bueno, por acá tengo que Anderson no está, que Andrés Felipe sí está. No necesito que me lo ponga todo.
que Andrés Ricardo no está, Brian tampoco, Carlos no, estamos todas las niñas. Carolina sí está, Daniel no, no, aquí no. Davinson no, Jorman no, José Daniel no, Juan Manuel no, Juan Pablo no, Julián no, Catherine no, Laura ya está por acá, Lisbeth ya está por acá, René no ha ingresado, Santiago no ha ingresado, Sara no ha ingresado y Giovanni no ha ingresado. Creo que estamos las 3 personas que están. Entonces, bueno, muchachos, por aquí vamos. Espero que la sesión de hoy sea poco conversadita. Bueno, y les tengo entonces pendiente que lo primero que vamos a hablar es de creatividad, un poco de creatividad. Entonces, la propuesta que les tengo es la siguiente, y es, bueno, espérense, les presento por aquí la pensamiento creativo, no creatividad, sino pensamiento creativo, porque es una forma en cómo procesamos también la información, tiene que ver con, en parte con la creatividad. Entonces, la meta de hoy es que comprender las posibilidades que brinda el pensamiento creativo en la resolución de problemas y en el hallazgo de nuevas posibilidades para la innovación. Vamos a hacer una actividad inicial, vamos a hacer una explicación de más o menos qué es el pensamiento creativo, cuáles son sus características principales y cómo se puede potenciar el pensamiento creativo, aunque realmente, y para ser sincera con todos ustedes, pienso que el pensamiento creativo tiene un componente estructural que no hemos investigado lo suficiente en neurología y que tampoco lo hemos investigado lo suficiente en neuropsicología o en biología. Y digamos que si bien, por ejemplo, hay información científica de cómo funcionan los procesos mentales y cómo puede funcionar la creatividad, y hay estudios que dicen qué áreas se activan un poco más cuando hay pensamientos o soluciones creativas, podemos hablar de procesos, creo que todavía está muy ligado al inconsciente, a suposiciones y a veces a prejuicios que nosotros tenemos frente a creatividad. Y como finalmente no es un problema, sino algo que potenciar, pienso que falta como un poco de investigación. Entonces, bueno, vamos a trabajar. ¿Cuáles serían entonces los indicadores? Y la idea es que al completar la actividad, los estudiantes comprendan la importancia del pensamiento creativo y que ustedes puedan realizar acciones para potenciar el pensamiento creativo. Entonces, por acá empiezo a preguntarles un poquitico, ¿qué piensan ustedes que es la creatividad? Como somos tan poquitos muchachos, entonces va a ser súper fácil. Em, ¿Qué creen ustedes que es creatividad? Lisbeth, empezamos con vos, porque es la primera, porque en orden cronológico es usted la que tengo aquí más fácil. Bueno, profe, es la generación de ideas eh, diferentes que pueden ser como conjuntos de otras ideas ya preconcebidas, pero generando otras más disruptivas. Sí, sí, podemos decir que sí, que es trabajar un poco el pensamiento de forma más atomizada. Muchos lo dicen como pensar fuera de la caja. Tiene que ver con asociaciones y con las asociaciones que nosotros tenemos, pero ustedes van a ver, por ejemplo, dentro de la presentación que les voy a enseñar, que es fundamental que nosotros estemos en procesos constantes de aprendizaje y que estemos incómodos. La incomodidad forma parte fundamental de los procesos creativos y vamos a trabajarlo entonces un momentico. Andrés, ¿tú qué crees que es pensamiento creativo? ¿Qué crees que es creatividad? Profe, para mí la creatividad viene mucho también de la imaginación, porque cuando vemos, digamos, por ejemplo, en el ámbito de nosotros, que nos toca hacer algo y
y empezamos a decir, ve, ¿y qué tal si se le puede añadir a esto? O se puede hacer por este lado. Ahí empieza uno a concebir ideas que de pronto puedan hacer que al final sea incluso una innovación. Entonces considero que viene desde la imaginación. Sí, Andrés, muchas gracias. Laura, cuéntanos, ¿para ti qué es creatividad? Pensamiento creativo. No sé, porque todo lo que han dicho también me suena como innovación, entonces, la verdad no sé, no sé qué es creativo, o sea, todo, o sea, lo sé pues como por la intuición, pero yo no lo sé definir, la verdad. Entonces, Listo, Laura, muchas gracias por tu sinceridad. Y digamos que, por ejemplo, yo les exponía la clase pasada que trabajamos innovación, que la parte de creatividad tiene que ver con la ideación, con el pensar, con hacer nuevas perspectivas. Y que un poco la parte de la innovación consistía en poder llevar a la práctica esas ideas o esos pensamientos que nosotros tenemos. Pero también es importante que ustedes sepan que la creatividad o que ustedes sepan o que tengamos presente que la creatividad no solo tiene que ver con los procesos o con las construcciones sociales o con los grandes inventos o demás, sino que, por ejemplo, en la creatividad se ve muchísimo en el arte, en el teatro, en la pintura, en la escritura, es una forma creativa importante, pero que también, bueno, ustedes la viven todos los días frente a desarrollo, frente a web. La creatividad tiene que ver y hace parte fundamental de la innovación porque digamos que los cuestionamientos científicos también pasan por ahí, pero digamos que hay creatividad en la gastronomía. Nosotros podemos ser creativos generando platos, comidas, demás. Hay creatividad en la música, bueno, ya las artes también estuve por acá pasándolas un poco, pero en gastronomía, en arte, en ciencia, en tecnología, hay creatividad en formas como nos relacionamos y generalmente usamos la creatividad para tener una salida a posibles soluciones a problemas. Pero ya les voy a explicar que la experiencia o les cuento que la experiencia es una de las cosas que más atropella la creatividad por la eficacia, bueno, porque es más efectivo, es más eficiente mentalmente. Bueno, muchachos, entonces la propuesta es la siguiente: actividad rompehielos para que sus neuronas me les funcione. ¿Ustedes alguna vez han ido a un taller de escritura creativa o de creatividad? Sí, Lisbeth, No, cuéntanos, Lisbeth ha hecho de todo. sí, profe, es, es que yo creo que precisamente en esos talleres se busca desarrollar integralmente todas las habilidades de, del ser humano. Entonces, la comunicación, el trabajo colaborativo, la lógica, la habilidad geoespacial, que esa es mi debilidad a mí. No soy capaz de tener una orientación geoespacial. Generar ideas, tratar de generar ideas no preconcebidas. Tratan mucho es como de hacer actividades, por ejemplo, eh, en donde se generen ideas que no estén como lógicamente aterrizadas a esta realidad, porque Sí, de que ahí uno dice como surgen. que, ¿qué? Sí. Es que lo que hablábamos la clase pasada, los grandes siempre han sido personas totalmente crazy, pues en el contexto de su realidad, porque son personas que desarrollan ideas que para esas realidades no eran posibles, pero como tienen el método científico, lo llevan al método científico y crean genialidades. Listo, Lisbeth, muchas gracias. Andrés, entonces me ha dicho que no ha asistido a ningún taller de pensamiento creativo. Carolina, ¿tú alguna vez has estado en un taller de creatividad o has trabajado creatividad o algo así? Sí, bastante. Yo soy diseñadora y estudié pintura cuando estaba pequeña. No, ya es verdad que Carolina es la diseñadora. Bueno, muchachos, entonces, aquí hay una propuesta de un método que es modificado. No, les voy a hacer la propuesta tal como hay.
Cuando uno va a talleres de escritura o de pensamiento creativo, además, hay una técnica que es muy utilizada, que es la que vamos a usar hoy en el rompehielos, que se llama el caber exquisito. ¿Alguno de ustedes lo ha trabajado alguna vez? Sé que suena muy raro, acuérdense que estamos trabajando creatividad, pero la técnica se llama así. Listo, ninguno lo ha trabajado. No, parece que no. Listo, entonces, bueno, el Eso suena caber muy bien. suena muy hate, sí, yo sé, pero así se llama el caber exquisito y la trabajamos generalmente en procesos de escritura creativa. Cuando vamos, entonces, que generalmente a nosotros nos dicen que los cuentos son las historias, o generalmente no, a nosotros nos dicen que los cuentos y las historias tienen un inicio, tienen un nudo y tienen un desenlace. Entonces, el cadáver exquisito es una técnica utilizada ampliamente dentro de la estructura creativa y lo que consiste o lo que busca es poder hacer una construcción grupal. ¿De qué vamos a hacer una construcción grupal? De un cuento. Entonces, ese cuento debe tener un inicio, debe de tener un nudo y debe de tener un desenlace. ¿Por qué se llama el cadáver exquisito? Y es que, digamos que como Jack el Destripador, todos nosotros vamos a construir esa historia el día de hoy, a ver cómo nos va con pensamiento creativo. Todos vamos a participar. Entonces voy a empezar yo con, bueno, ¿cuáles son entonces las características? Y es que hay unas palabras que se las estoy colocando por aquí, por acá se las estoy colocando, y vamos a ver después en el traductor qué es lo que nos va dando. Yo voy a ir señalándolas en la medida en la que vamos teniendo. A ver, yo les coloco por aquí sin espacio para que me quede más fácil de verlo. Listo, entonces tenemos 10 palabras que son mango, tijeras, caballo, dama, triciclo, montaña, espada, amígdala, enemigo, sombra y paciencia. Dentro de la técnica como tal, muchachos, generalmente la persona que llega o el orientador o el tallerista lleva las palabras y dependiendo del grupo, digamos que son muchas palabras o muy pocas palabras. Nosotros la idea es que trabajemos todas las palabras en la construcción del cuento y que vamos a hacer esa construcción del cuento acá nosotros vamos a tratar de utilizar una o dos palabras por persona y vamos a hacerlo en el orden en el que aparecen en el chat. Listo, para que ustedes sepan dónde entran. Entonces empiezo yo, luego sigue Andrés, luego sigue Carolina, luego sigue Laura, luego sigue Lisbeth y por último René. René, bienvenido. Ahorita te quito la inasistencia. Entonces, voy a empezar yo. ¿Tenemos claridad en cómo vamos a hacer la técnica? ¿Tienen preguntas antes? Me preocupa su silencio, pero bueno, miremos a Sí, ver qué profe. nos da. Listo, O sea, vamos a ver la qué idea nos... es construir una historia Sí, basada en en estas eh, palabras. estas palabras, ok. O Y basada, siguiendo no, la como, historia puede ser lo que ustedes quieran, porque vamos a construirla todos, pero tiene que tener cierta lógica dentro de lo que vamos a ir construyendo todos, listo. Y debemos de usar esas palabras. No me importa si es lo principal, ¿cierto? Pero digamos em, que vamos a ir y se va a ir construyendo y por eso se llama el cadáver exquisito, porque cada uno va a ir poniendo y quitando y no sé qué. Es una técnica usada, es una técnica que se usa realmente. Todos ustedes pueden buscar cómo se desarrolla la técnica completamente y se llama así el cadáver exquisito. Es muy utilizada. Entonces, bueno, también para que conozcamos otro tipo de situaciones. Entonces empiezo yo y luego sigue Andrés y luego Carolina. Vamos a desarrollar la historia y puede ser principal o puede ser secundario que ustedes usen la palabra, pero deben de usar una de las palabras por lo menos dentro de su intervención. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Como todos los cuentos, entonces érase una vez
una joven dama que vivía sobre todo dama viviendo en el Carmen de Iboral, pero bueno, sí. Había una joven dama que vivía en el Carmen de Iboral y ella tenía una particularidad y era que en el proceso de su vida no era capaz de ver su sombra. No era capaz de ver su sombra, era muy complejo que ella pudiese ver, incluso cuando habían varios reflectores o demás, ella no tenía conocimiento de su sombra. Lo que le preocupaba era muy complejo porque sentía que le hacía falta algo muy importante a su vida. Continúa, Andrés. Al saber que era importante poder ver su sombra, esta dama estaba empezando a sufrir un gran dolor en su amígdala, porque no se sentía a gusto, no se sentía feliz. eh, Ella veía disfrutar a sus vecinos, a sus amigos, incluso a su caballo, cuando andaba con él, cuando les daba el reflejo del sol, veía su sombra. Pero llegó un punto donde descubrió que había algo que la estaba separando de su sombra y era un pequeño hilo de color blanco, ¿sí? Se fue a su casa buscando pronto y encontró unas tijeras y con estas tijeras buscó la forma de destruir ese hilo blanco. Listo, sigue Carolina. Ok, ese hilo blanco era su peor enemigo, porque la llenaba de muchas inseguridades. Y un día se levantó y se fue en triciclo a montarse por una montaña. Bien, sigue Laura. Ya estando en la montaña, eh, a ver, no había cortado todavía el libro, entonces espérese. Ya estando en la montaña, sacó sus tijeras. Sacó sus tijeras y en un momento de reflexión pensó que lo más conveniente para seguir su vida y ser feliz junto a su sombra era cortar dicho hilo, pero que este era un paso muy importante para hacerlo sola. Entonces, quiso que lo hiciera su peor enemigo, que no sabe, cuyo enemigo no sabría que le estaría haciendo un favor, en lugar de hacerle, pero él iba a pensar que le estaba haciendo pues mucho daño, entonces sería un gana-gana por ambos lados. Entonces, en esta montaña estaba la espada de Excalibur, que el llamado a ese enemigo, porque una vez ella tocara la espada, el enemigo iba a querer ir tras de ella. Y ya, y le doy el espacio al que sí. Listo, Laura, muchas gracias. Lisbeth, te tocó. Bueno, en ese momento de reflexión se dispuso en el árbol a meditar para cultivar la paciencia y en ese momento del árbol cayó en su cabeza un mango y con las tijeras lo cortó, se dio un gustoso banquete con el mango y pensando en ese momento cómo iría a rescatar esa espada de Excalibur para poder derrotar ese enemigo silencioso. Ideó una estrategia. Ideó una estrategia para ir al rescate de esa espada y concluir todo su sueño. Listo, muchas gracias, Lisbeth. René, te tocó cerrar el cuento. ¿Qué fin le vas a dar? Finalmente destruyó a su enemigo y al atardecer se fue a su casa. El sol le daba por su espalda y cuando caminaba se dio cuenta que seguía sin generar sombra. Ay, René me Triste. dañó. René me dañó el cuento. A mí me gustan los finales felices. Listo, muchachos, ¿cómo les pareció el ejercicio?
Muy bueno, yo me desperté. Bien, Andrés, gracias. Laura. Me quitó la morfera. La palabra pasada, gracias. ¿Qué retos tuvieron con el ejercicio, muchachos? René, ¿qué reto tuviste? Pues no, porque como no tenía palabras que me restringieran, podía más fácil decir cualquier cosa, entonces fue fácil. Pues sí, ya el cuento estaba armado, entonces para mí fue fácil. Listo, muchas gracias. Laura, ¿qué dificultad enfrentaste vos? No, pensar rápido para poder hilar lo que ya estaba con las palabras, sí, un pensamiento rápido. Sí, bueno, muchachos, resulta que esta técnica nosotros, yo la uso mucho en talleres de creatividad en algunos espacios en los que hemos estado y hemos llegado a construir cuentos casi con 100 palabras y con 30 personas. Resultan unas cosas que uno dice, venga, esto está muy bueno. Entonces, les recomiendo después que miren la transcripción, qué fue lo que hicimos. Y voy entonces a continuar un poco con la presentación, un poco no voy a continuar con la presentación, ya les conté, es una técnica, se usa como el caber exquisito. Bueno, entonces el pensamiento creativo consiste en la capacidad de salirse de los patrones convencionales de ideación, de inventar nuevas maneras de solucionar problemas, de crear algo empleando nuevas técnicas o novedosas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con las maneras en cómo nosotros procesamos la información y básicamente cómo relacionamos unas ideas con otras. Digamos que el pensamiento creativo no es un pensamiento creativo porque salga de la nada, porque se geste o se origine desde la nada o desde cero, sino que está intrínsecamente ligado con las experiencias y con el conocimiento que nosotros tenemos. En la medida en que nosotros asimilemos más situaciones, más relaciones, más formas de pensar y que tengamos acceso a diversas fuentes de conocimiento, pero también a diversas fuentes de relaciones, digamos que vamos a tener formas de pensar distintas a los demás. Porque yo les decía que para mí el pensamiento creativo es algo complejo de poder explicar o de poder contarles. Es básicamente porque no hay muchos estudios científicos y está todavía muy en el plano de las relaciones, de las asociaciones, de lo inconsciente y digamos que hay cierta dificultad en que uno pueda tratar de explicar cómo funciona. ¿Qué se ha visto en la generalidad? Y es que está ligado a los procesos mentales, a la plasticidad neuronal, a la forma en cómo se gestionan las relaciones, pero sobre todo a las nuevas conexiones sinápticas. Yo les decía hace un momento que el pensamiento creativo su principal enemigo es la experiencia. Y realmente sí, cuando nosotros tenemos experiencia, no sé si a ustedes les haya pasado en sus ámbitos, por ejemplo, yo soy una de las que ya está viejita en mi trabajo, llevo varios años haciendo, he encontrado ciertas formas de hacer las cosas y eso me estoy dando cuenta que me ha limitado creativamente frente a cómo hago, frente a cómo proceso la información o frente a cómo soluciono problemas. ¿Por qué? Porque entonces es el A más el B más el C. Digamos que eso me ha llevado a tener ciertos protocolos a seguir. Entonces, con esos ciertos protocolos a seguir, que son más efectivos, que no son tan demandantes emocionalmente o mentalmente, gano tiempo, gano menos procesamiento mental, menos procesos mentales, por así decirlo, gasto menos energía, pero también me lleva a dar las mismas respuestas siempre. Entonces, digamos que el pensamiento creativo, el principal enemigo, creo yo que es la experiencia, por así decirlo, porque
nosotros siempre tratamos de enfrentar las situaciones con lo que ya tenemos aprendido. Cuando definitivamente se da el pensamiento creativo, muchachos y muchachas, se evidencia el pensamiento creativo siempre que nosotros tenemos que enfrentar situaciones nuevas. Cuando ustedes tienen una situación que no han vivido, que es nueva para ustedes, es demandante, es agotadora emocionalmente, es agotadora situacionalmente, pero realmente se puede ver el pensamiento creativo porque no tenemos un pensamiento. Sin embargo, acá en psicología, también tengo que decirles a ustedes que desde la psicología cognitiva hay una, hago referencia también a la rama de la psicología, hay una versión que se llama los esquemas maladaptativos tempranos y tiene que ver con las formas en cómo nosotros procesamos la información y nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Qué es un esquema maladaptativo temprano o qué es un esquema adaptativo? En el sistema de pensamientos yo les he contado que es más efectivo hacer lo que ya nos ha funcionado, cómo nosotros hemos pensado y cómo hemos atravesado una situación y que definitivamente nos ha funcionado. Nosotros mental y emocionalmente seguimos haciendo eso. Si ya nos funcionó una vez, vamos a seguir haciéndolo. Entonces, generalmente, por ejemplo, tenemos unos esquemas que pueden ser frente, por ejemplo, a solución de conflictos o frente a solución de problemas. Hay un esquema maladaptativo temprano que se llama el esquema, por ejemplo, evitativo. Y son, por ejemplo, personas que muy pequeñitos les funcionó no enfrentar un problema, evitaron un castigo, evitaron algún tipo de situación, evitaron dolor emocional y les funcionó en cierta etapa de la vida y siguen utilizando este mismo esquema a través de sus relaciones y sus experiencias adicionales, entonces siguen haciendo esa evitación. Esos esquemas o esos mensajes de guión, nosotros los tenemos desde muy pequeñitos y se nos instauran bastante, y son las formas como pensamos y qué creemos de nosotros y cómo nos relacionamos. Entonces, digamos que por eso es tan complejo trabajar un poco de creatividad y les digo que siempre nos enfrentamos a situaciones, siempre que nos presentamos a situaciones nuevas de creatividad, pero también tenemos que luchar casi siempre con las formas como venimos adaptándonos y nos ha funcionado, porque son más eficaces. Listo, entonces el pensamiento creativo tiene que ver con la plasticidad neuronal, es una capacidad de crear, de producir nuevas cosas. Sé que con Andrés en el básico les expliqué un poquito qué era plasticidad neuronal. Ah, bueno, por acá que tengo que decir que tenemos que ver que es que nosotros siempre funcionamos, o a veces funcionamos con nuestros esquemas o con esos protocolos que ya tenemos, pero esos protocolos no necesariamente siempre son los mejores y que muchísimas veces tenemos que salir a nuestra vida. eh, con una manita adelante y otra atrás para funcionar, porque no nos funcionan. Estos esquemas se nos quedan a veces corticos o estas formas se nos quedan a veces corticas. Muchachos, ¿ustedes qué conocen de la plasticidad neuronal y de la mielinización? Por aquí me vuelvo. Yo amo ese tema, profe. Lisbeth, a ver usted qué sabe de tantas cosas, entonces cuéntenos un poquito de plasticidad neuronal, porque dentro de los estudios científicos se ha identificado que la plasticidad neuronal tiene que ver muchísimo con la creatividad, entonces cuéntenos usted un poquito para que yo no esté por aquí todo el tiempo contándoles. Tengo mucho frío. Pero pues no, que ¿Qué es la realmente generalidad? los pensamientos pueden cambiar la realidad genética realmente de la neurona. Pues se tenía presente que las neuronas no se modificaban, ¿cierto? Pero realmente los estudios científicos ya abordan cómo ya todos se generan campos magnéticos que pueden alterar realmente la genética de las cosas. Entonces, es pura ciencia cuántica que ya alberga todo.
Súper chévere. Yo no tengo la explicación desde la ciencia cuántica, pero sí un poco desde la neuropsicología y desde la neurología. Entonces, digamos que nosotros tenemos la célula principal del cerebro es la neurona. Digamos que se dividen todos los órganos y demás, si tienen divisiones y de acuerdo a donde esté específicamente esa célula, tiene un nombre específico. Entonces, por ejemplo, la del riñón es el nefrón. Y las del cerebro son las células neuronales. Esas células neuronales tienen una característica y es que las conexiones que se hacen no son conexiones físicas, sino que se hacen conexiones sinápticas. Esas conexiones sinápticas tienen que ver con el esquema en el que se funciona y la comunicación entre las neuronas. Ellas tienen unas cosas que se llaman dendritas y digamos que no alcanzan a tocarse, pero acá pasa información química, es una información química, nuestro cerebro es químico, y le pasa información de aquí para allá, y en la medida en que nosotros establecemos conexiones neuronales, nuestro cerebro se va modificando. ¿Qué se tenía creído o qué se creía hasta hace pocos años? Y es que las conexiones sinápticas, bueno, sí es real que cuando una neurona se muere no se vuelve a producir. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos por una fiebre, que es, digamos que el principal esquema de defensa que tiene el cuerpo es la fiebre, que por fiebre de pronto mueren algunas neuronas, lo que hacen las demás neuronas es establecer conexiones adicionales para hacer el trabajo de esa neurona que ya no funciona. Entonces, digamos que esas conexiones sinápticas se modifican. Entonces, el cerebro de nosotros crece, 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 y más o menos hasta los 7, 8 años se producen nuevas neuronas, que es donde supondríamos que se alcanza el culme, pues, o sea, de la estructura cerebral, ¿cierto? Que a los 7, 8 años ya vamos a tener las neuronas que vamos a tener en la vida, y se suponía que de ahí en adelante el cerebro no crecía más y que lo único que iba a hacer era, no se iba a modificar estructuralmente. Dentro de la ciencia hay unas corrientes muy interesantes, y es que, por ejemplo, lo que nos explicaba Lisbeth, eh, tiene que ver con la plasticidad y tiene que ver cómo las neuronas establecen sinápticamente cómo se funcionan los procesos de mielinización. La mielina es la proteína que cubre la neurona y hace que nuestras conexiones sean más rápidas y sean más eficientes. Entonces, si yo tengo una neurona que no me funciona, las dendritas de esta vienen y se conectan con las otras, suplen, y digamos que hay unas conexiones, y a eso, esa cualidad adaptativa que tiene el cerebro, de que si algo no funciona, las demás se unen para poder que esa área no siga, y eso se ha visto, por ejemplo, o es comprobado científicamente con las personas que tienen un accidente cerebrovascular o que tienen algún tipo de accidente y que sufren una condición exacta, apraxia, afasia, agnosia, o sea, que no son capaces por una situación neuronal o un accidente, que pierden, por ejemplo, la habilidad de escribir. Con la agnosia no, porque sí pierden la capacidad de reconocer rostros, pero digamos que en movilidad se ha demostrado que esa plasticidad neuronal, que esas nuevas conexiones o cómo se conectan nuevamente las células, funciona, y estas personas alcanzan a recuperar en cierto porcentaje o recuperar totalmente esa posibilidad, y que se modifican esas estructuras del cerebro. ¿Qué está comprobado científicamente que modifica la estructura del cerebro, sobre todo en bienestar? El ejercicio. Es lo único que está comprobado y demostrado en ese momento, que hay una modificación real, no de plasticidad neuronal o de cómo se integran las neuronas, sino que el hipocampo se vuelve más grande, es decir, que a veces somos un poco más felices. Entonces, bueno, esta creatividad, por acá se las estoy mostrando y por eso es que está por acá, es, digamos que es necesario fortalecerla, y que es necesario entonces que nosotros podamos exponernos a nuevas situaciones, a nuevos esquemas, y a nuevas experiencias para generar y crear conexiones y plasticidad neuronal, para que nuestro cerebro no tenga la misma forma de pensar siempre y no se conecte siempre de la misma forma, ¿cierto? Entonces, por acá vamos a seguir. Entonces,
hay una relación entre la plasticidad neuronal. Y bueno, ya les conté un poquito de cómo nos podemos adaptar nuevamente cómo se adapta el cerebro morfológica y funcionalmente. Hola. El mindfulness también genera cambios en el hipotálamo. Sí, se me pasó. Sí, también. También genera cambios en el hipotálamo. Muchas gracias, Lisbeth. Entonces, bueno, por aquí funcionamos con... Bueno, entonces el conjunto de órganos a la hora de adaptarse morfológica y funcionalmente ante nuevas situaciones. Entonces, que nosotros cambiamos y que nuestro pensamiento creativo está ligado fundamentalmente a nuestra plasticidad cerebral. Entonces, ¿qué diferencias hay entre ese pensamiento creativo y ese pensamiento convencional? Entonces, la primera diferencia es que el pensamiento creativo no depende de la relación entre las variables. Nosotros en el pensamiento convencional siempre estamos asociando que la A más B nos da C o que cómo se modifica la variable A en referencia a la variable C, entonces nos va a dar una relación y el pensamiento creativo no funciona de esta forma. Digamos que es un pensamiento que no es de forma lineal y por eso a veces es un poco más difícil de establecer porque la mayoría de veces atiende a principios abstractos. Las personas que piensan creativamente, uno de verdad dice, pero venga, ¿cómo le ocurrió a esta persona esa idea tan rara, tan loca, pero que finalmente cuando se pone en ejecución se logra? Lisbeth nos lo decía en la clase pasada y es que nosotros la mayoría de veces no estamos preparados para la creatividad excepcional, por cómo somos, por cómo funcionamos, porque venimos de una lógica lineal, nosotros estamos establecidos, nuestro sistema educativo funciona de acuerdo al sistema occidental, básicamente, tuvimos una división muy fuerte frente a lo que era el animus y a lo que era el cuerpo, frente a lo que era el espíritu. Entonces, digamos que de la forma en cómo nos educamos, y también lo vamos a ver ahora en gestión de las emociones, digamos que hay ciertas cosas que no tenemos en cuenta en nuestras relaciones y que son más difíciles de poder identificar o intuir, pero entonces definitivamente el pensamiento creativo, los procesos creativos no dependen de la relación entre las variables, ¿cierto? Entonces, hay una lógica diferente que tiene que ver con la significación, con lo significativo, entonces, para que lo tengamos presente. ¿Cuál es otra de las características que tiene ese pensamiento creativo? Y es que implica una mayor visualización. ¿Por qué implica una mayor visualización ese pensamiento creativo? Porque como nosotros no nos hemos enfrentado a eso, no tenemos ese protocolo a seguir del A más B más el C, implica que las personas que son creativas, como es algo nuevo, como es algo novedoso, como nunca se ha hecho, tiene que generar un campo de escenarios mucho más grandes a los que inicialmente se tienen previstos. Porque cuando usted tiene el A más el B más el C, ya me ha pasado, no implica que usted tiene que desarrollar esa posibilidad de visualizar campos o escenarios diferentes, resultados diferentes, sino que está preestablecido. Por eso les digo que es muchísimo más fácil cuando nosotros no tenemos que pensar creativamente, cuando no nos obligan a hacerlo. Hay un agotamiento psicológico, pensar creativamente es definitivamente muchísimo más agotadora psicológicamente, es muchísimo más agotador psicológicamente y tiene que ver con el proceso constante de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya les contaba a ustedes que el pensamiento creativo no tiene que ver con sacarse ideas de un sombrero, como sale de un mago diciendo, sí, yo pienso creativamente, sino tiene que ver con la forma en cómo nosotros asimilamos nuestra información. Entonces, de esa forma,
de la que nosotros estamos asimilando la información, que la generamos como nuestra, como propia, que la tenemos dentro de, dentro de nuestros pensamientos o demás, la podemos poner en práctica. La ponemos en práctica de acuerdo a qué, al aquí y en el ahora, qué nos está funcionando y qué es lo que se necesita o se requiere en el contexto. No es algo que viene como, ay, si yo voy a ser muy creativo en el aquí y en el ahora, no, así no funciona. ¿Qué entonces podemos hacer para potenciar ese tipo de procesos cognitivos? Entonces, fomentar el hábito de la lectura es básicamente continuar con el aprendizaje, la lectura y la comunicación verbal y la comunicación escrita apoya mucho los procesos creativos y también dentro de la gestión de emociones, que la vamos a ver en un momento. Digamos que la variable del lenguaje está muy relacionada en cómo nosotros podemos gestionar las emociones. Y dentro de la tarea también van a encontrar por ahí una cosita que es que a veces uno poder ponerle a un sentimiento un nombre lo ayuda a identificar realmente qué está sintiendo. A eso se le llama etiquetado y como que bueno, lo vamos a ver ahorita, pero el hábito de la lectura, tener un léxico amplio, digamos que poder tener distintos significantes y significados y tener palabras, muchísimas palabras con las cuales nosotros podamos expresar ideas, podamos expresar conceptos, hace que sea más rico las experiencias o el bagaje que tenemos, esas bases, entonces va a ser más interesante hacerlo. Ya les he hablado en toda la sesión de que hay que vivir nuevas experiencias, tenemos que salirnos de ese confort, de eso que no nos lleva a retarnos, a presionarnos, a querer más, porque entonces definitivamente no vamos a ser creativos. Y la experiencia que nosotros tenemos, esa zona de confort donde no queremos salir más allá, es uno de los principales enemigos de los procesos creativos. Porque no tenemos que pensar. Para nosotros es cómodo no tener que pensar, no tener que generar, no tener que agotarme, no tener que estresarme. Entonces, digamos que nos vamos quedando ahí, nos vamos quedando muy cómodos y nuestro pensamiento creativo va disminuyendo. Entonces, hay ciertos trabajos en los cuales tienen que estar muy pendientes, tienen que tener muchísima creatividad. Creo que uno de los que más requieren es... bueno, en el campo del diseño y de las artes sí, pero también es lo que estamos relacionando ahora con nuevas tecnologías, con nuevos procesos y procesamientos, con cómo sacar nuevas situaciones, apps y demás. Creo que también está muy relacionado con la ciencia y la tecnología. Entonces, para que, mejor dicho, oblíguese a hacer cosas nuevas, oblíguese a ir a bungee, oblíguese a tener amigos que no sean todos ingenieros, que no sean todos de ciencias exactas, tengan por ahí un amigo músico que les permita a ustedes hacer otro tipo de asociaciones. Es importante tener cosas que nos apasionen, porque es más fácil ser creativo cuando una cosa nos interesa. Y otra de las invitaciones es que ustedes participen en procesos creativos grupales o colectivos. Así como lo que hicimos el día de hoy, eso es un ejercicio muy cortico, pero le ayuda a uno sobre todo a perder el miedo de pensar distinto, de no sentirse señalado, además, y eso apoya también las nuevas estructuras mentales. En referencia entonces a esto, digamos que, bueno, por aquí vamos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Ya les hablé un poquito de esas características. ¿Qué se espera entonces cuando nosotros pensamos creativamente? Que nosotros podamos producir perspectivas y formas de pensamiento, que podamos cuestionar ideas, que podamos ofrecer soluciones diferentes a las que ya viene trabajándose un problema, un desarrollo, y que ustedes puedan desarrollar plenamente nuevas ideas y que puedan ser capaces de tener situaciones adicionales, que puedan concluir, que puedan desarrollar el contenido de sus ideas y que sean capaces de prever
combinaciones. Entonces ya les había contado que no solo hay pensamientos creativos en la ciencia, en la tecnología, entonces hay arte, tecnología en el campo científico y también podemos ser muy creativos en nuestra vida cotidiana. Hay unas fases de pensamiento creativo, son unas fases que están asociadas, digamos que científicamente, están muy desde los índices de lo que es inconsciente, de lo que no se prepara conscientemente. Bueno, a mí por aquí yo creo que se me pasó una, sí, de consejos para potenciar los procesos cognitivos, para potenciar el tipo de procesos cognitivos frente a la creatividad, y es anotar las ideas, y es porque muchas veces nosotros tenemos ideas creativas de esa forma también como se procesa la información y cómo a nosotros nos surge una idea locamente, y es que muchas veces no estamos preparados por la forma en cómo funcionan nuestras conexiones neuronales en el inconsciente y entonces no tenemos dónde escribirlas. Cuando suelo ser, por ejemplo, yo muy creativa y es en la primera hora de la mañana cuando todavía no estoy muy despierta, que toda la noche soñé con algo que tenía. El inconsciente es una cosa maravillosa. Muchos de nuestros procesos creativos se dan de forma inconsciente o en el baño. Mucha gente tiene libretas en el baño mientras se sienta por ahí a pensar la vida. Entonces, pues que ustedes puedan escribir, ¿cierto? Pero entonces, en mi caso, muchos de los procesos creativos, sobre todo en la mañana, los tengo en la mañana, cuando todavía estoy medio dormida, entonces por ahí siempre tengo como una libretica porque se me pierde. Entonces, digamos que hay una fase del proceso creativo donde primero se prepara, se investiga, donde uno adquiere conocimientos, donde se apropia la información, la asimila. Dentro de los procesos mentales hay una fase de acomodación. La información se puede acomodar o la información se puede asimilar. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de acomodación y el proceso de asimilación? Cuando nosotros acomodamos la información en nuestro cerebro, quiere decir que desplazamos una información para poder tener otra presente. Entonces, digamos que cuando yo me aprendí, por ejemplo, la canción de Perry el ornitorrinco, saqué álgebra. Me olvidé toda la álgebra que tenía para poder aprenderme la canción de Perry, el ornitorrinco. Entonces ya perdí álgebra, perdí factorización. Digamos que a eso se le llama asimilar. Y es cuando tú pasas un archivo, no sé qué, se mete ahí en su cerebro, se mete prun, y digamos que hay información que se pierde. El proceso de eso es acomodación. El proceso de asimilación, que es lo que realmente busca la pedagogía o busca la educación, es que nosotros integremos ese nuevo conocimiento a nuestras experiencias y lo volvamos parte nuestro. De esa forma en que nosotros nos apropiamos y asimilamos, podemos dar otras opciones. Entonces, a ese proceso de preparación o de investigación se puede denominar también ese proceso de asimilación. Digamos que este se da de forma consciente, que hay un proceso de incubación que funciona con esas conexiones neuronales, que funciona con esa parte inconsciente que todavía nosotros no lo tenemos muy claro, y que está ahí, que nosotros tenemos mucha información y que digamos que estamos rumiando todo el día, pero no lo tenemos muy claro, y luego hay una fase dentro de ese proceso creativo que es muy bonita y se le llama iluminación. Y hasta esta semana que yo veía esa fase, yo decía, ve, yo no había asociado esto de procesos cognitivos a esa fase de iluminación, que casi todas las ideas que cuando se representan con ese bombillo. Es esa fase donde sale el sol. Y hace referencia exactamente a ese momento donde surge, ¿cierto? Donde, oh, y se, oh, wow. Entonces, esa, esa forma representativa, pictórica, pictográfica de las ideas que se refiere al bombillito, hace referencia exactamente a esa fase del proceso creativo de la iluminación. Y hay una fase ya de verificación donde nosotros podemos identificar la pertinencia de la idea, si se puede llevar a cabo. Y bueno,
Entonces, hay obras de arte, hay representaciones estéticas, hay recetas originales, hay innovaciones científicas y también, muchachos, dentro de esta fase del proceso creativo hay fantasías. Nosotros somos fantasiosos. Hay personas que todavía le apostamos a los finales felices, René. Así usted me haya dicho que la muchacha no tenía sombra todavía. Yo sostengo la idea de que la realidad es muy dura y a mí no me gustan sino los finales felices y la fantasía. Me encanta la fantasía. Es una cosa loca, loca, loca. Y dentro de los procesos son también creativos, entonces también tenemos esos pensamientos fantasiosos. Porque hay más creatividad en los niños, muchas veces ustedes se lo pueden pensar, o yo también me lo pienso, y básicamente es porque a nosotros la experiencia, las situaciones, los esquemas que tenemos, los preconceptos van agotando la posibilidad que nosotros pensemos distinto. Muchas veces por ese miedo o básicamente porque no nos da poder salirnos de la caja y pensar en otras formas de resolver las situaciones. A menudo se piensa que el pensamiento crítico y el pensamiento creativo son antagónicos, que son enemigos, que avanzan en direcciones opuestas. El pensamiento creativo, ¿por qué? Porque entonces ese pensamiento creativo es un pensamiento divergente, que potencia la dispersión, que potencia el abordaje inconsciente de las ideas, el golpe de suerte, la iluminación. Digamos que hay muchos autores, científicos y demás o creativos, no tanto científicos, pero sí creativos, que piensan que el mejor remedio para una falta de creatividad o para tener un pensamiento creativo es dormir. Digamos que siempre se ha pensado en ese tipo de esferas que el dormir ayuda al pensamiento creativo y era una constante hasta no hace muchos años que me pareció bastante interesante. Pero entonces digamos que por eso el pensamiento creativo se piensa antagónico a ese pensamiento crítico que requiere un foco de atención, no es como, no, déjelo aquí que después se me ocurre la idea. Sino que entonces requiere de la atención, que requiere de poner foco en ese objeto que tenemos que analizar, que se le aplica un método analítico, sea inductivo o deductivo, de forma racional, que no rompe las reglas, que se sigue. Muchas veces se piensa que estos dos estilos son antagónicos, pero realmente son aproximaciones complementarias de las formas en cómo nosotros procesamos la información. Muchas veces cuando tenemos desde el foco de atención, desde ese pensamiento crítico, no damos con la opción, sería bueno hacer algún tipo de técnica para pensar creativamente. Dejarlo un momento, no lo estamos funcionando, no está funcionando como es, lo voy a dejar un momentico, lo voy a dejar quieto, voy a dejar que el inconsciente me funcione un ratico y voy a procurar hacerlo nuevamente y de igual forma, cuando estamos tratando de pensar muy creativamente y no se nos ocurre nada, también es una opción volver a este método crítico, volver a este método deductivo, poner atención, repasar un poquito de teoría, un poquito de conocimiento para que nos quede un poco más claro. Perdón, regáleme un momentico que por aquí ya tengo los problemas. Perdón, aquí hay como 20 perritos. Lisbeth, tienes la manito levantada, cuéntame. Es que yo estaba viendo la presentación y no alcanzaba a verles la manito. La metodología que estás exponiendo es lo mismo que Design Thinking. No, Lisbeth. El pensamiento creativo es una opción. Digamos que hay ciertas técnicas en Design Thinking que ayuda al abordaje del pensamiento creativo, pero entonces el Design Thinking como metodología tiene cuatro
cuatro, sí, 4 momentos. Uno que es el conocimiento del problema y que se basa muchísimo en la empatía, con el conocimiento de ese dolor del otro, con el conocimiento de la situación, con el abordaje con entrevistas, con mapa de emociones. Entonces, hay otro segundo momento que es el de ideación. Aquí hace parte fundamental el proceso creativo. En esa fase de ideación, la fase luego del prototipado y luego la fase de la evaluación o el producto final. Esas son las 4 fases del design thinking. Entonces, digamos que el proceso creativo y de hecho muchas de las activaciones cognitivas que nosotros hacemos son activaciones de design thinking, pero no terminan siendo lo mismo. El proceso creativo es una de los aportes que se puede hacer en Design Thinkings, porque en ese otro toca enfocarse mucho en la empatía, en la relación o en la necesidad de lo que ese otro requiere, y también tenemos que hacer innovación en la fase de prototipado y hacer evaluación. Gracias. Con mucho gusto y muchas gracias por la pregunta. Menos mal ya hice el curso de Design Thinkings, porque si no me hubiera embalado. Pero bueno, listo muchachos, por acá entonces terminamos pensamiento creativo. ¿Cómo me les pareció? ¿Qué de nuevo hay? Daniel, bienvenido. René, bienvenido. Ah, René ya había sido bienvenido. Giovanni, bienvenido. ¿Cómo están? Por aquí yo los pongo porque enseguida se me olvida. ¿Cómo Pues yo están? bien, sino que la alarma falló. Sorry. Muchachos, que levantarnos vos. Y mañana que también toca levantarnos temprano. Por aquí les pongo No, este pero sí. yo voy tardecito a votar. ¿De verdad? Sí, yo descubrí que por la tarde no va casi gente. Todo el mundo piensa en madrugar, entonces uno va para las 2, más o menos así. Pues a No, yo he última hora, descubierto, muchachos, que no, a las 4 es imposible. Yo he descubierto en supermercados, en todas partes, que la mejor hora para ir a comprar o ir a cualquier parte es la hora del almuerzo. Todo el mundo almuerza a la misma hora y todo es vacío en esas horas. Entonces, bueno, me perdonen, estoy con 3 perritos en este momento, la bulla es mucha y todos se pusieron a ladrar en este momento. Entonces, si me ven apagando el micrófono, como en este momento lo voy a hacer, es porque los estoy regañando. Ya, y como todos, mi familia, estoy hoy en la casa de mi papá y mi mamá y toda mi familia está saliendo porque tiene que salir a trabajar y tiene que hacer cosas, entonces me toca trabajar desde la sala, perdón. Hoy estamos adquiriendo nuevas herramientas y habilidades. Discúlpenme muchachos de antemano, pero a veces se me pasa. Bueno, por aquí tengo, ya cambié la asistencia de Daniel, ya cambié la asistencia de René. Y me falta Giovanni. Si alguien más me falta, me dice por favor. Creo que vamos bien. Bueno, Andrés, cuéntame, ¿cómo te pareció temática de pensamiento creativo? Tú que ya viste todo el nivel básico, que sé que viste todo el nivel básico, ¿cómo te parece esta nueva temática? Profe, pues me parece que, pues yo creo que a medida que nosotros vamos creciendo, no sé si es como está diseñado el sistema, nos vamos castrando con todo este tipo de situaciones y, y ahí es donde es importante cuando dices que tenemos que pensar fuera de la caja, porque normalmente cuando vamos adquiriendo ciertos conocimientos nos vamos adaptando a eso y sabemos que el cerebro le gusta hacer la mínima fuerza, el menor esfuerzo. Entonces no nos permite, digamos que nos encegueces. A veces nos ponemos como los caballitos cuando les ponen en las carretas y creo que ahí es donde no nacen las nuevas ideas, donde no nos incomodamos, donde no nos cuestionamos y creo que es muy importante poder coger como lema pensar fuera de la caja para poder
descubrir realmente el potencial a lo que estamos, porque si no nos podemos pasar la vida como en el nivel fácil, por decirlo así. Gracias, Andrés. La invitación entonces, muchachos, es a que aprendan, a que sigan en el proceso de aprendizaje constante. Es una de las fundamentales de pensamiento creativo y que accedan a nuevas experiencias. Yo sé que a nosotros nos gustan ciertas cosas siempre, que es más fácil vincularnos o relacionarnos con el mismo tipo de personas siempre, que es más fácil de pronto cuando nosotros nos comprendemos dentro de las áreas o dentro de las disciplinas y cuando se habla de trabajo interdisciplinario o cierto, que es más fácil tener ciertos discursos y ciertas narrativas con las personas que comparten sentidos con nosotros, ¿cierto? Que es más fácil cuando todos pensamos igual, pero pensemos que nosotros estamos empezando a funcionar como funcionan los algoritmos. Pensémonos así como un algoritmo, piénsense en ustedes como un algoritmo. Entonces, si a ustedes siempre su algoritmo de su vida les trae a lo que están acostumbrados a ver, no van a tener una posibilidad diferente. Mi algoritmo, por ejemplo, a mí el algoritmo de TikTok me fascina, me parece súper acertado para lo que yo quiero, que es el TikTok de señora, ¿cierto? Ciencia, conocimiento, recetas, a mí no me aparece gente bailando, no. Y creo que soy no, bueno, no sé, de los pocos que usa. Pero, por ejemplo, lo veo en Facebook, que es una red social y un algoritmo que mi mamá, por ejemplo, usa mucho y yo veo el Facebook de mi mamá y veo mi Facebook y es absolutamente diferente. Entonces, digamos que el algoritmo de la vida de mi mamá es un algoritmo diferente al de mi vida y que si yo sigo en esa vía, voy a seguir pensando siempre igual y no me voy a dar a la posibilidad de enfrentarme a nuevas perspectivas. Entonces, la propuesta también es que ustedes se enfrenten y enriquezcan sus relaciones y enriquezcan su vida con relaciones diferentes. A veces pueden ser un poco más incómodas, pero bueno, yo digamos que soy medio izquierdosa, medio hippie alternativa, pero definitivamente ultraderecha y el que no piensa tanto en el beneficio común y demás, a veces le ayuda a uno a tomar decisiones económicas y lo ayuda a uno a evaluar ciertos aspectos que generalmente no tenemos. Vamos para temática 2. En esta temática vamos a tener trabajo y voy a empezar a mostrarles el trabajo. Es este. No, es este. Este es el trabajo. Bueno, vamos a hablar de gestión de emociones. Yo sé que es raro cuando a uno le dicen que tiene que gestionar sus emociones, pero definitivamente es una de las situaciones que las empresas están teniendo más, bueno, es una de las situaciones que tiene más impacto dentro de las empresas, porque cuando nosotros podemos gestionar nuestras emociones propias y podemos gestionar la emoción de ese otro y no dejarnos contaminar, digamos que somos más efectivos, podemos tener mayores ventas, pero también el clima organizacional es diferente. Entonces, cuando hablamos de gestión emocional, es una de las habilidades blandas que todas las empresas están requiriendo y que están buscando. Y ya también les voy a mostrar en este momento un ejemplo de Assessment Center de procesos de selección diferentes. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces de emoción y de gestión emocional y la propuesta está largo, son 4 páginas, pero no es que tengan que hacer toda la tarea, sino que acá, no es que tengan que hacer todos los pasos de la tarea, sino que aquí también les estoy dejando prácticas. Aquí está Lisbeth del Minifundles también para la gestión emocional y no solo para la creatividad. Les estoy dejando opciones también para que ustedes puedan gestionar sus emociones, consejos que no los voy a trabajar dentro de la presentación, pero que es importante que ustedes los tengan. Y lo que vamos a hacer es trabajar un diario de las emociones. Básicamente, ¿qué es? Y es que ustedes se tomen 20 minutos antes de acostarse o 10 minutos antes de acostarse, hagan el balance de su vida y escriban las emociones que han surgido durante ese día y escriban cómo esas emociones afectaron su comportamiento durante el día. Empiecen a hacer el análisis y empiecen a encontrar patrones. ¿Por qué se los estoy dejando al principio? Y es porque es posible que esta actividad no van a tener, digo, a ver,
no es que sea una actividad difícil, pero no va a ser una actividad, si ustedes la quieren hacer bien, donde en 5 o 10 minutos con la lectura de un podcast o con algo, la vayan a sacar, sino que deben dedicarse 10 minuticos a reconocer qué emociones, qué es lo que ustedes están sintiendo y cómo sienten, afectan sus relaciones o su trabajo o sus relaciones familiares o cómo está funcionando la cosa y que eso lo van a hacer por 5 días. Entonces, si quieren hacer ustedes realmente el ejercicio, no lo hagan solo porque tienen que entregar la tarea, sino que de verdad espero que esta actividad les sirva adecuadamente para que ustedes empiecen a encontrar, porque la gestión emocional es una habilidad blanda básica que ustedes tienen que tener, que deben de tener para no solo ser más competitivos, sino para ser más felices. Digamos que, bueno, o más felices no, pero por lo menos reconocer sus emociones y cómo les afecta, porque puede ser una ganancia. Nosotros, digamos que con el esquema occidental que hemos tenido, cuando nos dijeron por allá en la Edad Media que el cuerpo se dividía y que existía la razón y existía el sentimiento y se generó esa dualidad entre el cuerpo, la mente, el alma, la sensación y el sentimiento, digamos que nuestros sentimientos empezaron a ser rechazados y no sé en su ámbito, digamos que en el de la psicología no, pero en el de las ciencias exactas, en el de la biología, digamos que en el de la mayoría de profesiones, la emoción no es algo positivo, la emoción no se ve como algo positivo en las relaciones, no se ve como algo positivo que nosotros tengamos emociones porque las emociones afectan nuestro trabajo, afectan nuestro desempeño y las hemos visto como nuestros enemigos, cuando realmente la emoción es un factor de adaptación. Si nosotros aprendemos a gestionar lo que estamos sintiendo, si aprendemos a reconocerlo, si aprendemos a controlarlo, si aprendemos a identificar lo que el otro nos está diciendo y a ese nivel intrapersonal, vamos a ser unos magos en relaciones y vamos a gestionarnos pues más adecuadamente. Entonces, por eso se los estoy colocando por acá. Que ustedes lo identifiquen, que lo escriban y que me lo carguen. Listo. ¿Tienen preguntas? No, parece que no. Bueno, entonces, empecemos muchachos y tengo un video de 7 minuticos, entonces esto no va a ser tan horrible. Bueno, entonces voy a empezar preguntándoles, muchachos, ¿qué son las emociones? Para ustedes, ¿qué son las emociones? Cualquier Giovanni que no haya hablado el día de hoy, Giovanni, ¿para ti qué es una emoción? ¿Y qué es inteligencia emocional? Aquí les voy a preguntar eso. Nada, Giovanni no quiere. Listo. René, empecemos entonces con usted. Para usted, inteligencia emocional, ¿y qué son emociones? Las emociones son esos sentimientos que nos sacan como de lo normal, o sea, si me siento alegría, tristeza, enojo, en fin, ¿cierto? Y la inteligencia emocional es saber manejar esas emociones, es pues saber que están, pero que no nos, pues pienso yo, que no nos hagan como ser extremistas o irnos a extremos que no, que finalmente no sean buenos, pienso yo. Listo, René, muchísimas gracias. Carolina, ¿tú quieres contarnos para ti qué es emociones e inteligencia emocional? Pues yo estoy de acuerdo con René, pues para mí las emociones como tal pueden ser generadas por algo externo, un sentimiento que puede ser generado por algo externo como la rabia normalmente, pues alguien o algo lo puede causar y son del día a día, o sea, usted puede sentirse triste, no sé, puede que no le haya pasado nada, pero se sienta triste por cuestiones de que lleva mucho tiempo sintiendo esa emoción y no la ha canalizado. Y la inteligencia emocional, como nos, pues creo yo que es como dice René, es saber controlar
esas emociones en el momento, porque usted le puede dar rabia en ese momento, pero si usted no las canaliza y no las sabe controlar, pues va y, no sé, mata a alguien. ¿Cuánta gente ha matado a otra persona solo porque se deja de las emociones? Creo yo que es Sí. eso. ¿Cuántas veces nosotros peleamos con nuestra pareja todo el tiempo por no identificar de pronto? Bueno, hay una dificultad que nosotros tenemos principalmente con las emociones y es que como en esa cultura occidental la mayoría de tiempo hemos pensado que nuestras emociones juegan en contra y no a nuestro favor, estamos negándolas, ¿cierto? Entonces nosotros estamos negando y que las emociones positivas, tanto como las emociones que a veces nos generan ese sentimiento un poco más negativo, digamos que no deberíamos tomar decisiones, digamos que nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones para poder trabajar habitualmente en nuestra vida. Entonces, vamos a hablar de gestión emocional. La meta es desarrollar nuestra capacidad para adaptarnos al entorno y la habilidad de comprender qué ocurre a nuestro alrededor desde una perspectiva racional que nos permita ser capaces de entendernos a nosotros y a los demás. Ustedes a veces han sentido que no están bien, que no se están sintiendo chévere, que no se están sintiendo rico, pero no pueden identificar qué es eso que está pasando, no pueden identificar si es rabia, si es frustración, si es enojo, no identifica uno muy claramente. Entonces, parte fundamental de ese proceso de la gestión emocional corresponde a poder identificar realmente cuáles son esos sentimientos y esas emociones que estamos teniendo. La idea es que al completar la sesión ustedes comprendan que es importante gestionar emocionalmente, que es importante la gestión emocional, que es importante que ustedes reconozcan sus emociones y las emociones de los demás y que puedan realizar acciones para que estimulen la inteligencia emocional. Hay una activación cognitiva. Yo al inicio de la sesión les dejé esta propuesta de chat. Esta propuesta de chat, no, este enlace, se los dejé en el chat. Se los voy a copiar en este momento porque a uno a veces se le pierde. ¿Qué tengo para contarles de este? Y es que es muy interesante, es una propuesta que hacen unos psicólogos frente al reconocimiento de emociones que se hace por un juego didáctico, que se hace a través de juegos didácticos. Sin embargo, yo estuve ensayando la aplicación, el link, hace 15 días estaba funcionando muy bien y hace 2 días ingresé a verificar nuevamente y ya no me estaban cargando los juegos. Entonces, se los voy a dejar. Estos juegos son para, digamos que lo podemos usar todo, pero la técnica o el juego está creado o diseñado para niños que tienen Asperger. Asperger, el síndrome de Asperger puede ser una de las variaciones que tiene el autismo, pues como digamos que está como categorizada así. Y una de las principales características que tiene el autismo y que puede tener el Asperger es el no reconocimiento de las emociones propias o de las emociones de los demás. Cuando nosotros no reconocemos nuestras emociones y no somos capaces de reconocer la emoción que tiene la otra persona, nuestro relacionamiento se dificulta mucho porque nosotros, digamos que estamos a ciegas tratando de relacionarnos con los demás y pues que a veces no es tan sencillo precisamente porque no podemos reconocer qué es lo que sentimos y cómo lo que sentimos afecta a nuestras relaciones y afecta la de los demás. Entonces los voy a volver a copiar. Se los voy a volver a copiar por aquí pronto para los que no estén. Y se los recomiendo que le echen un jueguito, que le echen una miradita. Son juegos bastante interesantes. De pronto si les funciona, puede ser que la calidad del internet que haya tenido no haya sido la mejor. Igual ya puse la observación en la página y demás. Y en esta página ustedes de pronto pueden encontrar si tienen algún tipo de familiar, pueden encontrar juegos, pueden encontrar guías para manejo pedagógico. Es una página bastante interesante. Es rica, es didáctica, es fácil de usar y de pronto también frente a ustedes con diseño de juegos y demás, también les ayuda a darse otro tipo de perspectivas de cómo podemos ver la realidad mental desde otros ámbitos. Entonces, no voy a hacer esa activación cognitiva.
Entonces, ya les hice la introducción. El componente emocional es uno de los más importantes, que nos ayuda a comprender cómo pensamos, a cómo sentimos y que nos ayuda básicamente a poder adaptarnos a los entornos y a los retos que nos plantea el día a día. Entonces, digamos que esa gestión emocional nos va a permitir vivir las distintas áreas de nuestra vida con un poco de muchísimo o con un poco de más éxito. Nuestras emociones no son nuestras enemigas, tienen una función adaptativa muy, muy importante dentro de nuestros entornos. Bueno, la inteligencia emocional es un concepto que popularizó un señor que se llama Daniel Goleman, que es un psicólogo gringo. Él tiene, de Goleman me parece interesante resaltar, él tiene un libro en el cual describe, él es terapeuta, es un terapeuta gringo muy interesante, y él tiene una escuela, un centro donde trabaja con parejas. No solo tiene lo de inteligencia emocional, él tiene un libro muy interesante de parejas y un estudio predictivo de cuánto puede durar una pareja en una entrevista. Muy interesante. Y tiene un libro, pero esto solamente como para contarles, que se llama Los 4 jinetes del apocalipsis. Ahí él describe 4 situaciones que nosotros tendemos a tener con las parejas, que describe los 4 jinetes antes de que se acabe una relación. Entonces, es bastante interesante. A nivel emocional, que esto no solo nos sirve para trabajar y demás, sino entonces aparece la crítica, aparece la ira, aparece eh, crítica, ira, engaño, los definen 4 y es muy interesante, pero bueno, saliéndonos de ahí, entonces, Goleman popularizó lo que es inteligencia emocional, pero realmente el concepto viene desde antes de un psicólogo que se llamaba Howard Gardner, también es gringo, y Howard Gardner, digamos que fue el que nos heredó las inteligencias múltiples. Nosotros pensábamos que antes había una inteligencia que era única y exclusivamente la inteligencia o la lógica matemática o el coeficiente intelectual, que depende de los esquemas básicos mentales de comunicación y demás. Entonces, Gardner nos sacó un libro que se llama Las inteligencias múltiples. Él, dentro de esas inteligencias múltiples, destacó 7 tipos de inteligencias que tienen que ver con la inteligencia espacial, que tiene que ver con la inteligencia kinestésica, y entonces lo que él define es que no solo y únicamente es importante hablar del IQ, el coeficiente intelectual, cuando hablamos de personas, porque hay personas que pueden ser y tener un IQ supremamente alto, pero que, por ejemplo, no reconoce su cuerpo espacialmente, que no es capaz de vincularse con otras personas. Entonces, lo que se destacó ahí, que hizo Gardner, es sacar a relucir que no solo existe un solo tipo de inteligencia, que hay múltiples inteligencias y que todos podemos tener una inteligencia excepcional en cierto ámbito o en cierta área. Gardner destaca 2 inteligencias, una que se llama la interpersonal y otra que se llama la intrapersonal. Entonces, esa inteligencia interpersonal se refiere al análisis que nosotros hacemos de nosotros mismos, de cómo podemos ser inteligentes con nosotros mismos, con el reconocimiento de emociones, de sensaciones, cómo nos vemos a nosotros, cómo nos pensamos nosotros. Y la intrapersonal se refiere a mi relación con las otras personas, y hay personas que son muy inteligentes y hábiles en inteligencia intrapersonal. Entonces, digamos que la inteligencia emocional constituye esas 2 inteligencias de las que nos habló Gardner antes, que son la inter y la intrapersonal. ¿A qué ayuda la inteligencia emocional? Entonces,
Ayuda a mejorar el conocimiento de uno mismo y de sus emociones, a tomar mejores decisiones, porque cuando nosotros conocemos nuestra emoción, sabemos qué decisión podemos o si tenemos que esperar, o si el sentimiento que tenemos es efímero o no, o si va a permanecer constante. Entonces, conocernos a nosotros nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Ayuda a mejorar el rendimiento en el trabajo y la productividad, reduce el estrés y protege contra la ansiedad y la depresión, favorece las relaciones interpersonales y la empatía, mejora el desarrollo personal, mejora la capacidad de la influencia y el liderazgo, favorece el bienestar psicológico, aumenta la motivación, ayuda a alcanzar las metas y lo ayuda a uno a dormir mejor. Entonces, digamos que es una cosa maravillosa cuando uno puede ser un poquito más inteligente emocionalmente. No sé quién me acabó de entrar. Sé que alguno de ustedes lo aceptó, pero no sé quién me acabó de entrar. Listo. Giovanni, profe. Ah, bueno, debe ser que tenía dificultades con la conexión. Bueno, muchachos, entonces seguimos aquí. Queremos que la inteligencia emocional entonces nos ayuda para muchas cosas. Listo. Pero ¿cuáles entonces son esos elementos de la inteligencia emocional que nosotros tenemos que destacar? Y Goleman, otra vez no volví a Garner, sino a Goleman, que es el de esta teoría, nos dice que hay 5 fases para nosotros tener en cuenta frente a la inteligencia emocional que voy a compartirles. Entonces, el primero es el autoconocimiento, el segundo es el autocontrol emocional o la autorregulación, el tercero es la automotivación, el cuarto es el reconocimiento de las emociones en los demás o lo que nosotros podemos denominar empatía. Aquí no trabajamos empatía, pero en el nivel básico que estamos dictando estamos trabajando empatía. Aquí trabajamos empatía, no. Bueno, tiene que ver con el reconocimiento de las emociones de los demás o la empatía. Y el quinto que tiene que ver con las relaciones interpersonales o las habilidades sociales. Listo, entonces. ¿En qué consiste, por ejemplo, ese autoconocimiento emocional o esa autoconciencia emocional? Y consiste en el conocimiento de nuestros propios sentimientos y de nuestras emociones, pero no solo conocerlos. Entonces, digamos que el diario de las emociones, que es la propuesta para hacer esta semana de tarea, es trabajar en este primer punto, ¿listo? Que es el autoconocimiento emocional y es que nosotros conozcamos cuáles son nuestras emociones, pero también esas emociones, cómo influyen en nuestro quehacer diario, cómo influyen en nuestras relaciones y también cómo influyen en nuestra toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, acá, el autoconocimiento emocional, por ejemplo, nos permite a no tomar decisiones cuando nosotros tenemos un estado de ánimo o unos sentimientos exaltados. Digamos que si estamos muy tristes, podamos tener la opción de decir, no, yo generalmente no tomo las decisiones más acertadas cuando estoy triste, no voy a tomar la decisión en este momento porque mi emoción va a ser muy fuerte frente a lo que yo esté haciendo, como también cuando nosotros podemos estar muy felices o muy exaltados. Cuando nosotros tenemos trastornos del estado de ánimo, ahora se le llama, antes se le llamaba bipolaridad. Sé que no es el término acotado actualmente, pero se me olvidó cómo debo decirlo clínicamente en ese momento, pero bueno, cuando nosotros tenemos esa fase maníaca, esa fase exaltada donde le metemos todo el cupo a la tarjeta de crédito porque yo me lo merezco, porque yo soy el mejor, porque entonces yo para qué trabajo y después 6 meses vamos a estar penando porque metimos todos los regalos, todos los aguinaldos de diciembre a esa tarjeta de crédito con el 50% de muchachos, la usura en este momento está muy alta, las tarjetas de crédito están al 48% de interés, entonces no se dan a esas particularidades emocionales. Entonces, eso nos permite el autoconocimiento emocional, no solo conocer la emoción, sino empezar a reconocer en nosotros mismos cómo esa emoción afecta nuestras relaciones. Y es muy importante que ustedes sepan, cuando están enojados, cómo actúan, cuando están tristes, cómo actúan y que hay ciertos sentimientos o emociones que nosotros no conocemos claramente, cómo son esas
cómo se sienten, ¿cierto? Nosotros, digamos que hay emociones primarias, que son las que nosotros más conocemos, que son la ira, la rabia, la alegría, y que hay otro tipo de emociones que tienen un poco más de componente cognitivo, que es, en psicología muchos les llaman emociones secundarias, que tienen que ver con cómo procesamos. Entonces, por ejemplo, la frustración, la apatía, que nosotros muchas veces no le podemos poner la etiqueta, pero que no sabemos qué es lo que estamos sintiendo o cómo lo estamos sintiendo. Listo. Luego entonces está la segunda, que tiene que ver con el autocontrol emocional, y es que nosotros en el autocontrol emocional aprendemos, si en el autoconocimiento reconocemos la emoción y cómo tomamos decisiones a partir o cómo nos afecta esa emoción en nuestro quehacer o en nuestra vida, en el autocontrol nos va a permitir identificar si esa emoción que nosotros estamos sintiendo es una emoción efímera, si va a ser algo que va a pasar rápido, para no darle mucha trascendencia, o si va a ser algo que va a permanecer durante más tiempo. Y también nos ayuda a no ceder ante esa emoción que muchas veces se presenta de una forma aguda, que se presenta de una forma grave, y nos enseña sobre todo a utilizar estrategias adicionales para ese autocontrol o ese movimiento emocional, o ese, digo, no, que nos ayuda a autocontrolarlo, para no ponerle tanta importancia a esa emoción y que no toda nuestra vida se confluye en que estoy enojada, entonces estoy enojada con mi familia en mi trabajo, pero entonces seguí enojada en el trabajo, pero seguí enojada en no sé qué, pero seguí enojada en no sé qué, porque es una emoción de la cual no nos podemos desligar. Entonces el autocontrol emocional nos permite identificar la duración y nos permite identificar otro tipo de estrategias para no solo centrar nuestra vida en eso que estamos sintiendo. Entonces acá, por ejemplo, dentro de la tarea, dentro de ese paquetico, va a haber actividades que les van a ayudar con ese autocontrol emocional, como el mindfulness, como el ejercicio. A mí el ejercicio me cambió la vida y es loco, pero llevo 2 semanas que no he hecho nada de ejercicio, muchachos, y voy para abajo. O sea, voy para abajo, para abajo, para abajo, no me estoy sintiendo rico, no me siento chévere, siento desasosiego, es una emoción bien bonita, búsquenla. Entonces, por ejemplo, también nos ayuda con eso. Luego nos dice que hay otro elemento de la inteligencia emocional, que es la automotivación. Y la automotivación, como ya les había contado en la clase pasada que hablamos de autoestima, la automotivación es enfocarnos definitivamente en que somos capaces, en que tenemos la autoeficacia, no sé qué, pero la automotivación es ese sentimiento o esa sensación, o básicamente es motivarnos nosotros mismos en el objetivo, en ese cumplimiento de meta y no en el obstáculo. Que el obstáculo se vea precisamente como algo que vamos a superar. El obstáculo se ve en la medida en que se va a superar. Entonces, en esto hablamos de la automotivación, que es reflexionar y dominar nuestros sentimientos, que podamos saber detectar cuáles son esas dinámicas que nos empiezan a bloquear, poder establecer esos pasos que nos van a ayudar a superarlo, pero sobre todo, pues que nos va a permitir enfocarnos muchísimo más en esa meta que vamos a alcanzar que en esos obstáculos que presentamos. Entonces, es importante es que nosotros establezcamos esa atención en eso, y que no cedamos al miedo generalmente irracional. El cuarto que nos habla de los elementos de la inteligencia emocional, ese cuarto componente, tiene que ver, entonces, hasta este momento que les hablé, estoy hablando de emociones, no, de inteligencia interpersonal. Listo, mío. En estos 3, autoconocimiento, autocontrol y automotivación. Y estas 2 tienen que ver con la inteligencia intrapersonal, que son el reconocimiento de las emociones de los demás, acotado el término como empatía, y relaciones interpersonales. Perdón, por aquí que me está llamando un amigo.
regáleme un momentico, yo le pongo silencio, que enseguida me va a volver a llamar, lo conozco. A mí generalmente me llaman 3 veces porque la primera vez rara vez contesto, porque siempre tengo el celular ya por allá metido, entonces, bueno. Entonces, bueno, el reconocimiento de las emociones de los demás nos va a permitir vincularnos de formas diferentes, poder respetar a ese otro, poder hacerlo desde la intención de reconocer qué es lo que hay más allá de esa emoción, el otro lo siente y nuestras relaciones interpersonales se ven bastante modificadas. Listo. Y con las relaciones interpersonales y con el reconocimiento de emociones, hay estudios que han demostrado que están ligadas íntimamente con el desarrollo que nosotros tenemos de nuestro léxico y de nuestro lenguaje. Digamos que las emociones están mediadas por las relaciones sociales y por cómo entendemos lo que el otro nos dice. Entonces, este bullerío hoy está una cosa loca. Entonces, digamos que cuando nosotros tenemos una amplia inteligencia verbal, cuando tenemos un léxico amplio, nos es más fácil para nosotros comprender muchas veces qué es lo que el otro nos está diciendo y nos permite relacionarnos de forma diferente. Entonces, digamos que estos son los elementos básicos que tiene la inteligencia emocional. A ver, por acá, regreso. Listo. ¿Por qué es importante, muchachos, la inteligencia emocional en el trabajo? Entonces, básicamente es porque es una inversión muchísimo en el capital humano, mucho más grande que tienen que hacer las empresas. ¿Por qué? Porque si tienen porque si tienen buenas relaciones interpersonales y si tienen una gestión emocional adecuada, sus empleados, digamos que van a estar más orientados en el logro porque se automotivan ellos mismos, porque son más respetuosos en el trabajo con sus compañeros y porque tratan adecuadamente a las demás personas. Es últimamente uno de los aspectos que más se está trabajando en las empresas para conseguir personas. Y no sé si alguno de ustedes haya estado en un tipo de entrevista que no sea la entrevista tradicional de trabajo. En estas entrevistas que les ponen a pensar qué objetos se llevarían a la luna, yo hago ese tipo de entrevista muchas veces, o hago entrevistas con juegos colocando a jugar dominó, hago entrevistas colocando retos, no sé, ¿alguno de ustedes ha participado en un proceso de selección así? Sí, profe. Lisbeth, usted ha hecho de todo, cuéntame cómo fue su experiencia. Profe, los años. No mentiras, pero realmente, por ejemplo, no sé si fue algo pues como aislado, pero por ejemplo, cuando un riesgo de incendio y uno estar haciendo la prueba bajo presión, son mecanismos que uno tiene que controlar porque también puede ser una prueba emocional, ¿cierto? Sí. Pero sí, hay veces aquí culturalmente yo creo que normalizamos mucho los comportamientos tóxicos y destructivos y no tratamos de arreglar eso, sino que juzgamos al que reacciona. Entonces creo que primero hay que intervenir las personas que alteran el orden a las que reaccionan al orden. ¿Cierto? Las reglas hay que cumplirlas, esa es la premisa. La premisa es esa, no al contrario. Sí, es real. Bueno, muchachos, muchas gracias, Lisbeth. Frente a inteligencia emocional, entonces, digamos que, cómo puede identificar un psicólogo, cómo puede identificar ustedes si se gestionan, bueno, uno, digamos que puede identificar sus emociones, que puede trabajar en eso. Nosotros no somos una cultura que estemos permanentemente buscando qué es lo que estoy sintiendo y eso cómo me afecta en mi día a día y debería de ser una de las premisas que tenemos, porque el aspecto fundamental que nos dicen en las empresas es que su problema se queda en su casa y aquí viene usted a trabajar. Siempre nos han dicho eso. Y realmente nuestro problema, si nosotros no lo trabajamos, si no nos damos cuenta emocionalmente qué es lo que está sucediendo y cómo nos afecta, nos dejamos desbordar en otros ámbitos de nuestra vida. Nosotros no necesariamente podemos estar enojados con nuestro compañero de clase,
pero a él le correspondió porque chupe, o no necesariamente lleguemos enojados con nuestra novia o nuestra esposa, sino que la presión del trabajo que tuvimos en el día, la frustración que tuvimos porque tener de pronto un jefe que no es compasivo, por un jefe que no es empático, por cualquier tipo de situación, por una situación de estrés, porque a ustedes no les está funcionando algo. Entonces, ustedes muchas veces pueden llegar a su casa a descargar ese tipo de emoción o ese tipo de frustración con el que menos tiene que ver con una gestión que ustedes no reconocen claramente y que los implicados van a ser directamente otro tipo de personas. A eso hacemos referencia con la gestión emocional, con la importancia de que las emociones jueguen a su favor y no jueguen en contra. Y para eso es necesario que ustedes las conozcan, que sepan cómo afecta eso su vida, que puedan autorregularlas, que ustedes puedan gestionar sus emociones adecuadamente y que también aprendan a reconocer esa importancia que tiene la relación y que tiene la emoción en ese otro. Administrativamente las personas que son, que tienen una inteligencia emocional alta, son personas que se desenvuelven muy bien y que son muy exitosas en los campos laborales. ¿Sobre todo en qué campos? Sobre todo en los campos de servicio y de atención al cliente. Porque si vos sabes cómo está la emoción, si tú sabes cómo estás gestionando, vas a tener cómo controlarla, pero también cuando tú gestionas adecuadamente la incomodidad del cliente que te llega, la incomodidad de tu jefe, la incomodidad de alguien más, va a ser chévere, va a ser rico trabajar con vos y se disminuyen muchísimo las cargas y el estrés, entonces para que lo tengan en cuenta. Pero ¿cómo hace uno para hacer, por ejemplo, un proceso de selección y poder identificar que también gestionan ustedes emocionalmente? Entonces, ahora hay unos nuevos procesos, generalmente, en términos psicológicos, Assessment Center, que se hace colocándolos a ustedes en situaciones, como decía Lisbeth, por ejemplo, en una de un incendio, colocándolo en situaciones de estrés o situaciones incómodas que nos permitan identificar cómo reaccionan ustedes frente a las emociones directamente. Es decir, se coloca un estímulo que genere un sentimiento, una reacción, una emoción y se hace el estudio frente a lo que ustedes demuestran. Entonces, hay un ejemplo claro, es posible que ustedes lo conozcan. Ese ejemplo es uno que hizo Heineken en el 2014, que se llama El Aspirante y que se los quiero compartir a ustedes. De pronto no lo conocen, otros sí, pero se los voy a compartir entonces para la finalización de la sesión. Voy a ponerme por acá en silencio. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Thanks for that out. Okay, Yes. Reeves. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Russell, have a very nice weekend. Thank you. So are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say now. Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer.
fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Simon, Mr. Wilson, please. One, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Okay, wait back. Okay, he's okay. Okay. Año 2013, la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo les pareció el video? Yo siempre que termino un video empiezo preguntando eso, tengo que cambiar esa perspectiva. ¿Qué encontraron ustedes en el video, muchachos? ¿Qué les puede servir? Profe, que realmente le dieron prioridad al factor humano y no al factor técnico. Se enfocaron en que, por ejemplo, él dice que tiene una característica y es que los infecta de su entusiasmo. Y a la hora de la verdad eso en un equipo es muy valioso porque cuando todo está cuesta arriba, si hay alguien que te pueda mejorar pues la idea de que puede salir las cosas mejor, me parece que fue muy bacano y creo que en Colombia le faltan más entrevistas para que nos lleven a la Champions. Sí, ojalá. Listo. Laura, cuéntanos, ¿tú qué viste ahí? ¿Qué es importante o qué te parece importante de la sesión el día de hoy? O sea, si les soy sincera, o sea, ese video me pareció puro marketing. No, pues, la verdad es puro marketing y puro bla, bla, bla. No me llevo nada de ese video. Pues, literalmente, pues me parece, sí, o sea, sí, muy bonito, no sé qué, pero pues no creo que así sea la vida real. Y si fuera así en la vida real, también como una gente muy horrible, como a las personas, no sé, no estoy Bien, de acuerdo. Laura, sí. Puede que el video sea marketing en Heineken, sí, tienen que venderlo, tiene una parte de marketing, pero yo que hago procesos de selección dentro de psicología, sí. Y dentro de los procesos que hacemos, sobre todo con Assessment Center, que es una de las técnicas que se usan, digamos que no la usamos en todas y cada una de las entrevistas y demás, pero cuando, por ejemplo, hay varios seleccionadores o entrevistadores, puede haber una distribución de roles, donde el rol de alguien puede ser tratar de poner incómodo al otro. Eso lo hacemos muy seguido. Muy seguido lo hacemos los psicólogos para ver ustedes cómo reaccionan y cómo gestionan esa emocionalidad para que la tengan clara. Si de pronto en alguna de sus entrevistas, puede ser una entrevista tradicional, pero hay una persona que es muy intrusiva, que se sesga, que trata de hacerlos sentir incómodos, procuramos hacer eso. Para ver cómo reacciona con el otro y tratar de medir lo que no es medible y lo que siempre nos dice. Porque cuando nos preparamos para entrevistas o nos preparamos para otro tipo de situaciones, digamos que está eso que hemos hablado, que es que son ideas preconcebidas, casi todos decimos lo mismo, entonces sí. Y hay otros métodos que sí son ya talleres,
donde les ponemos a jugar, a poner un reto. Hay una entrevista que nosotros hacemos que es con un reto, con Lego, y ahí se mide comunicación, interacción, hay unas variables que se hacen, es decir, aquí se muestra como marketing, pero generalmente cuando hay una entrevista con Assessment Center hay una persona que está dirigiendo y 3 o 4 que tienen las variables a medir por cada uno de los participantes, para que lo tengan claro. Esto se hace controladamente, pues esto sí puede ser ejemplo de marketing, pero es una de las opciones para que ustedes también se preparen para ese tipo de procesos de selección. Listo. Carolina, cuéntame, perdón, Laura, sí, dime. He hecho ese tipo de selección y los he pasado, pero también me parece que es como fomenta como una competitividad entre las personas, que tampoco me parece que sea, pues porque es como, Luz, casi usted, y para que vendasele al psicólogo, porque a mí me ha tocado, literalmente me tocó hacer la de los Legos, y pasé, pues, pero no sé, o sea, esos escenarios así recreados no me parece que en realidad muestran la esencia de las personas, entonces, no sé, pero pues tendrá fundamentos teóricos y cosas que sí, pero yo no estoy como muy de acuerdo con eso. Listo, Laura, muchas gracias por tu versión y percepción de las cosas. Muy importante conocerlas. Listo, Carolina, cuéntanos tú por aquí, ¿cómo va? ¿Cómo te pareció? No solo el video, sino la sesión de hoy. ¿De qué puede haber ahí rescatable o que te sirva? Pues en cuanto al video sí me gustó mucho y me parece que la verdad la parte teórica o la parte técnica que tenga cada persona se la da más que todo la experiencia. O sea, usted puede ver en la universidad todas las materias que sean y puede tener toda la parte teórica que quiera, pero eso no quiere decir que tenga la práctica. La práctica se la da la experiencia. Entonces el hecho de que hagan, o pues si hacen pruebas de ese tipo, me parece muy bacano porque cuando uno trabaja también la parte humana. Entonces el hecho de que haya todo este, porque todo este tipo de cosas pueden pasar cuando usted está trabajando en una oficina y si usted no sabe controlarlo, puede antes como afectar el equipo. Entonces usted tiene que aprender más como la parte emocional y empática para poder hacer buen apoyo de un equipo. No es solo la parte teórica la puede saber todo el mundo. Y me parece muy chévere que hagan como este tipo de evaluaciones porque mucha gente que queda como, o sea, no lo contratan solo porque no se sabe un pedacito de la parte teórica, pero es muy buen trabajador y tiene muy buenas opciones, es una persona empática, pero eso no les importa porque pues primero tiene que saber la parte teórica que se lo da la experiencia en realidad. Y que se le pueda dar a uno la práctica. Es una visión distinta de cómo estamos generando procesos de selección. Caro, muchas gracias. René, cuéntanos tú, ¿qué puedes rescatar por aquí del proceso? No te entiendo la pregunta, profe. De la clase de hoy, ¿qué te pareció Ah, importante? de la clase de hoy. No, O pues me del gustó. video. El video ya lo había visto alguna vez y me genera como pues, la dualidad entre. Me parece chévere la actitud de que, pues, la actitud del muchacho, entonces por ahora lo seleccionaron, pero también es cierto lo que dice, o sea, cuando hay publicidad, pues, o lo hacen con un tema como manipulador, entonces uno le queda como, qué rabia, pero interesante, muy interesante la clase del profe. Gracias. Listo, René. Daniel, cuéntame tú. ¿Y aquí del día de hoy qué sacas? ¿Qué te queda? No, profe, me parece que el tema de la inteligencia emocional, el control de las emociones es muy importante porque hay situaciones en las que lo llevan a uno al extremo y la idea es que usted sepa cómo actuar en esos momentos, ¿cierto? Entonces me quedo como con eso. Tengo que seguir trabajando mucho más en eso personalmente y es que es muy complicado el tema de las emociones. Muchas gracias, Daniel. Lisbeth, cuéntame, ¿cómo estuvo entonces la clase? ¿Con qué te quedas hoy? Me encantó lo que dijo Caro y Lau, que me llevo de las dos, parte y parte. Primero, sí, es que, o sea, para una persona que es muy observadora, es muy fácil de detectar cuándo es algo improvisado y cuándo algo es manipulado.
Entonces también me parece como una falta de respeto también como tratar de tergiversar la realidad, o sea, en extremo, ¿cierto? En Sí, extremo. Y lo de Caro también es verdad, si tenemos que trabajar en un grupo colaborativamente, pues tenemos que gestionar emociones, y los verdaderos líderes yo creo que se deben forjar primero en el servicio al cliente. Esa es la etapa perfecta para uno saber emocionalmente cómo reacciona. Si no sabes atender al cliente, no vas a poder controlar asertivamente tus emociones. Y las ventas van ligadas a eso. Sí. Las ventas, muchachos, están directamente ligadas con personas con gestión adecuada de las emociones. Siempre tenganlo claro dentro de sus empresas, cuando ustedes sean, si tienen que vender, ustedes tienen que gestionar su producto, tienen que gestionar sus emociones. Siempre la venta está ligada con una persona que gestione adecuadamente las emociones. Va a ser el indicador. Listo, Lisbeth, muchas gracias. Y yo creo que Giovanni, ya estamos, ya está el profe, yo no sé. Vamos dándole sesión, vamos cerrando la sesión, ya son las 9 de la mañana. Profe, bueno, no sé si los compañeros ya vieron el WhatsApp, pero no va a haber clase ahorita. El profe está enfermo. Ay, changos. Listo, muchachos, entonces buen fin de semana, que me les vaya muy bien. Yo estaba por aquí teniendo un poquito más de tiempo porque el profe siempre es muy puntual, pero no lo veía en el chat. Entonces, que tengan un muy buen día, juiciosos mañana con sus compromisos electorales. Yo aquí no voy a hacer publicidad política, pero seamos pues como juiciosos con nosotros y con las responsabilidades como ciudadanos. Autorresponsabilicémonos, leamos y participemos así. A veces uno diga como que, ay, pero ¿para qué? Entonces, bueno, muy buen día, muchachos, que me les acabe de ir muy bien, que tengan un día maravilloso y que adelanten su trabajo. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.